Buenos días. Vamos a estar discutiendo la clase número 5. Primer ejercicio. 1 más cotangente del ángulo dividido entre cotangente del ángulo. Tienes que ver que arriba es una suma. Ese denominador se le aplica, corresponde al 1 y al cotangente del ángulo. Pues entonces lo dividimos. Me queda 1 sobre cotangente del ángulo más cotangente del ángulo sobre cotangente del ángulo. Tienes que tener a la mano las identidades. Las copias en un papel, las tienes en una tarjeta ahí al lado cuando estés trabajando la práctica. 1 sobre cotangente es el recíproco ¿de quién? Ah, maestra, lo que pasa es que en las tarjetas aparece tangente igual. Tienes que saber que cotangente y tangente son recíprocas una de la otra. Cotangente del ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Y tangente del ángulo es 1 sobre cotangente. Pues el 1 sobre cotangente del ángulo lo convierto en tangente del ángulo. Más cotangente del ángulo sobre cotangente del ángulo. Muchas veces se ha trabajado y se ha mencionado que cuando tengo dos términos semejantes, lo mismo sobre un término igual es 1. Me queda tangente del ángulo más 1. No es una identidad pitagórica porque el tangente no está a la 2. No puedo trabajar más nada. Esa es la respuesta. Volvemos. Cuando tienes una fracción y arriba tienes una suma o una resta, el denominador le corresponde a todo lo que se esté sumando o restando en el numerador. Pues lo voy a dividir. ¿Cómo lo divido? Todos los términos que se estén sumando arriba en el numerador los voy a dividir con el mismo denominador. Cotangente del ángulo le corresponde de denominador al 1 y le corresponde de denominador a cotangente del ángulo. Para entonces trabajar con las identidades y buscar y analizar cómo lo puedo seguir simplificando. Ejercicio número 2. Cosecante del ángulo menos seno del ángulo. Es una resta, ojo con eso, no puedes cambiar las identidades a sus recíprocos y cancelar cruzado, porque esto es una resta. Pero sí puedo cambiar cosecante del ángulo a su recíproco. Ya lo hemos estudiado antes. Cosecante del ángulo, su recíproco es 1 sobre seno del ángulo. Y me queda la resta de esas fracciones. 1 sobre seno del ángulo menos seno del ángulo. Pregunta, maestra, ¿cómo voy a restar una fracción menos la identidad? Esto es resta de fracciones. En la resta de fracciones tienen que estar los denominadores iguales. Pues voy a buscar un denominador común. Maestra, seno del ángulo está solito, no tiene ningún denominador. Sí. Todo término tiene un 1 de denominador imaginario. ¿Qué denominador voy a escoger entre seno del ángulo y 1? Seno del ángulo. Ahora, al escoger un denominador en común entre estas dos fracciones, tengo que analizar si los numeradores cambian. ¿Cómo se hace eso? Este seno del ángulo, para que llegue a ser seno del ángulo, ¿por cuánto lo multiplicas? Por 1, porque se quedó el mismo término. Pues el numerador lo voy a multiplicar también por 1. Y este numerador de la primera fracción se queda 1. Analizamos la segunda fracción. ¿Cómo este 1... ¿por cuánto yo lo multiplico para que se convierta en seno del ángulo? Pues 1 lo multiplico por seno del ángulo. El numerador también lo voy a multiplicar por seno del ángulo.
Quiere decir que seno del ángulo por seno del ángulo me queda seno cuadrado del ángulo. Los denominadores son iguales ya son fracciones homogéneas. Puedo restar y trabajar los numeradores. Me queda 1 menos seno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo. Ya lo puedo escribir en una fracción porque es el mismo denominador para ambos términos de la resta de los numeradores. 1 menos seno cuadrado del ángulo. Pues mire, en la parte de la pizarra izquierda te tengo despejada la identidad pitagórica de seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Si despejas esa identidad para seno cuadrado del ángulo, eso es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado del ángulo, si voy a despejar para coseno cuadrado del ángulo, eso es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Quiere decir que lo que cambia de lado, cambia de signo. Seguimos. Pues 1 menos seno cuadrado del ángulo lo puedo convertir a coseno cuadrado del ángulo. Sobre seno cuadrado. Sobre seno del ángulo. Entonces, coseno cuadrado, eso significa que ese coseno está multiplicado ¿cuántas veces? 2 veces. Pues lo voy a dividir para ver si puedo simplificar más este ejercicio. Coseno del ángulo por coseno del ángulo dividido entre seno del ángulo. Coseno cuadrado lo puedo escribir separado sus términos, coseno por coseno. Ahora, puedo trabajar y simplificar que un coseno del numerador con el seno del denominador, coseno sobre seno, en las identidades tienes que eso significa que eso simplifica a cotangente. La respuesta es un coseno del numerador entre el seno del denominador se convierte en cotangente, pero no puedes olvidar el coseno que te queda en el numerador y es parte de la respuesta. Por ende, la respuesta es cotangente del ángulo por coseno del ángulo. Ahora vamos a discutir el reto. Mire, cuando maestra te envía un reto, intente trabajarlo con las identidades. Tengo muchos estudiantes que enviaron la clase número 5 sin ningún intento del reto. Recuerde que en la práctica está la perfección y es como único vas a entender la destreza. Resolvemos. Cuando en el ejercicio te aparecen ángulos negativos, ese es tu primer paso. Tienes que entonces buscar las identidades de los ángulos negativos y hacer ese cambio primero. Resolvemos seno cuadrado del ángulo negativo. El seno de un ángulo negativo es negativo seno del ángulo, pero negativo seno del ángulo está al cuadrado. Pues negativo seno del ángulo por negativo seno del ángulo se queda entonces seno cuadrado del ángulo positivo. Más tienes tangente cuadrado del ángulo negativo. Pues la tangente del ángulo negativo es negativo tangente del ángulo. Volvemos a lo mismo, nos ocurre lo mismo que con seno cuadrado del ángulo negativo. Si usted eleva al cuadrado negativo tangente del ángulo, pues negativo tangente del ángulo por negativo tangente del ángulo se queda tangente cuadrado del ángulo positivo. Hacemos lo mismo con coseno. Coseno de un ángulo negativo es positivo coseno del ángulo. Pues está al cuadrado. Si multiplicamos coseno del ángulo por coseno del ángulo,
se queda positivo el coseno cuadrado del ángulo. Ahora, tienes que entonces hacer un acomodo de las identidades según la tabla que tienes. Y debes de saber ya, por lo menos, que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es una identidad pitagórica, es igual a 1. Pues acomodamos los términos. Y entonces conviertes seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo en 1. Y te queda 1 más tangente cuadrado del ángulo. ¿Cómo sabes si terminaste o no? Pues tienes que volver a evaluar y analizar tus identidades, y la identidad pitagórica que te dice tangente cuadrado del ángulo más 1 es secante cuadrado del ángulo. Pues mire, tangente cuadrado más 1 es lo mismo que 1 más tangente cuadrado. Pues eso se convierte en secante cuadrado del ángulo. Y ahí es que entonces tienes la respuesta.